comentarles una historia que nunca he contado antes, algo que nos pasó en México. Si tú no, digo, a lo mejor llegaste, es la primera vez que vienes a Central, a lo mejor nunca habías escuchado del pastor de aquí, pero algo que tienes que saber es que yo fui cantante muchos años. O sea, bueno, todavía lo hago. Cuando no vengo aquí es lo que hago. Me invitan, hacemos conciertos. Acabamos de tener una gira el año pasado en Carolina del Norte y luego después en Veracruz, y ahorita le pusimos pausa, pero los domingos tengo que regresar y predicar, ¿verdad? Es algo de lo que hacemos. La gente viene y lo me dice: pastor, lo vi en el YouTube cantando. Le digo: es que es lo que no hago, es mi trabajo. Cuando no vengo acá puedo hacer Uber, pero prefiero cantar, ¿verdad? Entonces es lo que hacemos. Y estoy contento, pero hace varios años nos aventamos 16 años de gira interrumpido. O sea, todos los fines de semana estábamos tocando en un lugar y en otro. Y entonces un día nos tocó ir a una ciudad en Colima, ¿verdad? En México, es un estado. Y entonces por alguna razón nos recogieron en una ciudad cercana a 4 horas, que se llama Guadalajara, ¿no? Entonces de Guadalajara a Colima pues nos iban a llamar por carretera 4 horas, y teníamos pues todos los instrumentos con nosotros: el bajo, la batería, ¿verdad? Las guitarras, los platillos y todas las maletas. Y entonces nos recogieron en una van y ahí vamos por la carretera. Y veníamos con tiempo suficiente como para llegar a hacer la prueba de sonido y darle al concierto, ¿no? Como era lo normal. Pero cuando íbamos a medio camino, pues de repente la van en la que íbamos se nos descompuso, o sea, se desbarató y nos dejó parados ahí en la carretera. Y entonces estábamos todavía como a 2 horas de llegar, ¿no? Y si alguna vez has ido para aquella parte de México, hace calor y el calor es húmedo, ¿no? Entonces estamos en la camioneta descompuestos al lado de la carretera, ¿verdad? Sudando, ¿verdad? Y sin saber qué hacer, porque no había ni un taller, el chofer no era mecánico, ¿verdad? No había mecánico cerca, y por alguna razón solo nos quedamos a la orilla. El chofer no hacía nada, ¿verdad? Y entonces comenzó a pasar el tiempo, comenzó a pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y el chofer pues nada, ahí no hacía nada. Y yo dije: no, pues esa es culpa del organizador, ¿para qué nos manda esta cochinada en la que vino a recogernos, ¿verdad? Y entonces yo dije: van a cancelar, van a decir que no llegamos, ¿no? Y no había nada que pudiéramos hacer porque pues teníamos todas las cosas, ¿verdad? Con nosotros. O sea, ¿qué hacíamos, no? Y a la hora que comenzaba el concierto en Colima, pues a esa hora se aparecen otra van para recogernos. O sea, a la hora que la gente ya estaba ya esperándonos, se aparece la van para llevarnos, ¿no? Así que rápidamente pues cambiamos todos los instrumentos y todas las maletas a esta nueva van y nos arrancamos hacia Colima, ¿no? Y entonces llegamos 3 horas tarde al concierto. O sea, llegamos 3 horas tarde de que la gente estaba. O sea, póngale que habían dicho que a las 8, llegamos a las 11 de la noche. Yo dije: no, pues ya no va a haber nadie, se fue la gente. Pero la gente no se fue. Pues la gente pagó un boleto y la gente nos estaba esperando así. Y llegamos así, imagínense, todo el día sudando en la camioneta, ¿no? No nos dieron chance de nada, ni siquiera hacer prueba de sonido. Y así como veníamos todos chamagosos, nos subieron a tocar. Y puedo decirles que fue un concierto horrible para nosotros. O sea, sonamos horrible, todos perdidos, ¿verdad? Y lo que nos mantenía ahí es el compromiso, ¿verdad? No era nuestra culpa, nosotros no hicimos nada, nosotros estábamos ahí. Yo creo que sonó horrible. O sea, la verdad es que qué pena, ¿verdad? Si hay alguien aquí de Colima, pues le pido disculpas. No fue mi culpa, a lo mejor no se supo esta historia, ¿verdad? Que se descompusiera la camioneta no fue mi culpa, no fue nuestra culpa, ¿verdad? Que no hubieran ido por nosotros no fue nuestra culpa. Pero aún así, eso no nos quitaba el compromiso, la responsabilidad del concierto con la gente, ¿no? La gente nos estaba esperando. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque en ocasiones en la vida las cosas no salen como esperamos. Tenemos un plan donde vamos o tenemos en mente a dónde queremos ir, más o menos cuál será nuestro futuro, pero algo sucede que interrumpe el camino, algo sale mal, algo que no esperamos, ¿no? Y en ocasiones pues no es nuestra culpa, pero en otras ocasiones sí es nuestra culpa, ¿verdad? Porque quizás, ¿verdad? No lo pensamos bien, quizás no lo planeamos bien, quizás no lo calculamos, simplemente por irresponsables, ¿verdad? Nos suceden las cosas, pero a veces no es nuestra culpa. En otras es consecuencia de las decisiones o de las malas decisiones de otras personas. Así que a veces otros hacen que las cosas pues se nos detengan, ¿verdad? Que las cosas
se nos dañen, las decisiones de otros nos afectan. Y es como cuando no sales de una para entrar en otra, ¿no? Pero cuando estás en esa circunstancia, los pagos de la renta no se paran, ¿verdad? O sea, sigue, llega otra vez. No, los compromisos familiares no se detienen, tienes que seguir, ¿no? Y estás tratando de resolver, y de repente sucede otra cosa y otra cosa, y parece como que te llueve sobre mojado, ¿no? Es una frase que decimos en México, ¿no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Levante la mano. Que tú dices, ya no veo lo duro sino lo tupido. No, hombre, aquí todos, ¿verdad? Andan por la calle de la amargura, ¿no? Y eso nos afecta, ¿no? Eso te sientes cansado. Y no solamente físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente, te sientes cansado, te sientes como que solo, como que eres la única persona que está cargando con esta carga tan pesada y no le puedes ver fin, ¿no? Y te sientes desilusionado de la vida, incluso te sientes desilusionado de dónde estás, de ti mismo, y al final de cuentas te sientes desilusionado con Dios, ¿no? Te sientes con miedo, con incertidumbre al futuro, miedo al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo, verdad, se va a acabar esto? Y cuando uno está en ese estado mental, cuando uno está en ese estado emocional desgastado, es difícil pensar bien, es difícil tener claridad, es difícil poder ver el futuro, es difícil pensar que la salida puede presentarse. O sea, porque estás en un estado mental de túnel donde lo único que ves son los problemas. Todo se ve oscuro, todo se ve desanimante, sientes que hasta Dios te abandonó. No sé cuántos han sentido eso, que hasta Dios te dejó. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no vienes y me resuelves? Te oro y no me respondes. ¿Dónde estás? Necesito ayuda. No sé, yo me he encontrado en esas circunstancias varias veces. Y la Biblia, hay un caso que me encanta, ¿no? Encontramos este caso de esta persona o este personaje que estaba siguiendo a Dios. De hecho, había visto milagros increíbles de Dios, era un hombre de Dios en todos los sentidos, pero en algún momento de su caminar sintió lo mismo, sintió como que todo se le fue para el traste, ¿verdad? Y se sentía solo. Y es uno de los profetas más conocidos en la Biblia, llamado Elías, y su historia se encuentra en el Antiguo Testamento en el libro llamado Primero de Reyes. Y antes de leer lo que quiero compartir con ustedes, les quiero dar un contexto de lo que estaba pasando. Un día antes de lo que vamos a leer, Elías se enfrentó a 450 profetas falsos de Baal, ¿no? Y hicieron un reto, cada uno hizo un sacrificio, y el Dios que respondiera cayendo fuego del cielo, a ese iban a declarar el Dios verdadero, ¿no? Y iban a matar a los profetas en contra. Nada más era Elías contra 450. Y de repente los 450 oran, no pasa nada, cantan, no pasa nada. Dice que llegó el momento donde estaban tan desesperados que se empezaron a flagelar ellos mismos y no pasa nada. Llega Elías, hace su sacrificio, y no nada más eso, le echó agua, llenó todo de agua, y de repente oró y Dios se manifestó. Dice que cayó fuego del cielo tan fuerte que hasta lamió, ¿verdad?, todo lo mojado que había. Dice que todo se secó, y entonces agarraron a los profetas del falso Dios Baal y los mataron ahí. Así que para Elías fue una gran victoria, ¿no? Había experimentado el poder de Dios. Mira, yo no sé tú, pero yo he visto milagros de Dios. O sea, yo le pido a Dios que haga algo. Dios, ayúdame. Y luego de repente suceden las cosas, y sé que es Dios el que lo hizo. A veces nosotros somos medio desgraciados, porque le pedimos a Dios algo y luego Dios nos responde y decimos, era la suerte, no, eso tenía que pasar. No, sí, si no hubiera orado de todos modos hubiera pasado, ¿verdad? Pero Dios contesta cuando tú le pides, ¿verdad? Y entonces de repente un día antes se había visto esta manifestación de Dios, que le cayó el fuego y todo, y Dios estaba de su lado, él oraba y Dios le respondía. Y entonces la reina Jezabel no le gustó, porque ella estaba a favor de los 450 profetas. Ahora, hay que tomar en cuenta que, los que estamos casados sabemos lo que es tener una mujer enojada, ¿verdad? Entonces, imagínate, no nada más ser una mujer, era la reina, ¿no? Y mandó un mensaje, ¿no?, prometiendo lo que lo iba a matar. Donde estés te voy a encontrar y te voy a matar. Ahora, yo no sé tú, pero ponte un poquito en el lugar de Elías. Imagínate que acabas de ver a Dios, este milagro espectacular, ¿verdad?, el poder de Dios. Y luego de repente el poder político más importante de donde estás, el que controla la CIA, el que controla la FBI, el que controla todas las policías,
todas las demás agencias del gobierno te van a decir, oye, vamos a ir tras de ti. ¿Cómo te pondrías, verdad? ¿Qué pasaría por tu mente? ¿No? Cualquiera de nosotros entraría en una paranoia, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Elías. Miren lo que dice 1 Reyes 19, del 3 al 4. Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, Elías la estaba pasando mal. Era un mal momento para Elías. Tenía miedo, ¿verdad? Estaba amenazado de muerte. Lo están persiguiendo. Así que su primera reacción pues es huir, ¿no? Y se alejó de todos. Incluso se quedó solo porque dice que dejó a su criado y siguió el camino, ¿no? Y estaba harto, tenía ganas de morirse. No, es un momento muy, muy bajo en la vida de Elías. Yo no sé si tú alguna vez has estado en un momento tan bajo como para decir, ojalá me muriera, ojalá se acabara esto. Ahora, te quiero comentar algo que quizás no es muy agradable y quizás te suene sorprendente, pero en la vida te vas a tener que enfrentar a momentos así. Todos nosotros nos vamos a tener que enfrentar a momentos difíciles, duros, sea tu culpa, sea no sea tu culpa, nos vamos a enfrentar a ello. Va a haber momentos donde sientas que todo y todos están en tu contra, donde tendrás miedo, donde sentirás que todos te han dejado, sentirás que aún Dios te ha abandonado, donde sentirás un peso tan grande en tu vida que sentirás que lo mejor sería morir. Mira, hay una estadística, un estudio que dice que todos en nuestra vida vamos a experimentar, no es una regla, pero vamos a experimentar 7 tragedias en nuestra vida. 7 tragedias que nos van a marcar, ¿no? Y no hay manera de que le saques la vuelta, no hay manera de que las puedas evitar. Hay cosas que te van a suceder en tu vida que no tienes tú la culpa, que son tragedias, que son cosas que suceden y que tú te preguntas, ¿por qué me pasan a mí? ¿Por qué? ¿Por qué si no soy tan malo? Hay gente más mala que le pasan esas cosas. Pensamos eso. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Dios, ¿por qué a mí? Ahora, si estás pasando por un momento malo, este mensaje es para ti, ¿verdad? Yo no tengo una fórmula mágica para quitarlo, pero yo te quiero hablar lo que la Biblia dice. Y si no estás pasando por un momento así, cuando pases por un momento así, acuérdate de esta plática el día de hoy, porque te va a servir. Ahora, ¿qué podemos aprender de Elías y de Dios en medio de un momento tan oscuro en el que estaba viviendo, ¿no? Lo primero es esto, es una frase muy sencilla que vamos a ver ahorita, que dice: levántate y come, toma aliento. Eso es lo que el ángel le dijo: levántate y come y toma aliento. Mira, mi papá tenía un taller de llantas muy grande, atendía de todo tipo de llantas chicas de camión, tenía contratos con la Coca-Cola, con la Pepsi, estaba muy grande, ¿no? Y a mí en las vacaciones de verano me mandaban al taller a trabajar. Bueno, no me mandaban porque estaba en la casa el taller, vivíamos al lado, entonces nomás me bajaban, ¿verdad?, que trabajara. Y yo me acuerdo que de un incidente, yo tenía como 10 o 12 años y para reparar las llantas, digo, no sé si has entrado en un taller, ¿verdad? Se tiene que como que raspar el hule, ¿verdad?, para limpiarlo y luego ponerle un parche, ¿no? Eso es lo que se hace. Pero estas eran llantas grandes de camión. Yo me acuerdo que yo me puse a reparar una llanta que estaba ahí, que tenía un agujero, y entonces había un cepillo como de pelo, pero redondo. Ese cepillo era de metal, tenía en lugar de fibras de plástico eran de metal, y entonces tenía como una manguera que iba al motor. Era raro porque era la manguera, tú podías agarrar el cepillo y seguía girando, no pasaba nada, ¿no? Entonces tú prendías el motor y giraba, y entonces te metías adentro de la llanta porque estaba muy grande y le raspabas, ¿no? Yo me acuerdo que prendí el motor, agarré el cepillo y estaba girando, y yo me metía dentro de la llanta. Y entonces en eso el cepillo me agarra la camisa, ¿no? Y entonces empieza a enredarse, pero no más me agarró la camisa, me agarró el brazo también. Y entonces me volteó adentro de la llanta con todo y todo, y me raspó el brazo, ¿no? O sea, me estaba dando vueltas, ¿no? Y mi papá estaba cerca, pegó un brinco y apagó el motor, ¿no? Y el cepillo obviamente que se paró, pero me desbarató la camisa, ¿verdad? Quedó toda rota, me dejó todo el brazo raspado. Y acuérdense que yo tenía como 10 años, ¿no? Yo estaba muy chico y yo estaba esperando dos cosas: que mi papá o me regañara, ¿cómo estás, bruto? Fíjate, o sea, estaba esperando que me regañara,
O que me dijera, ¿qué te pasó, hijo? A ver, ven, vamos, date el botiquín. O sea, algo. Yo pensé en una reacción de mi papá. Pero mi papá no hizo nada, no me dijo nada. Apagó el motor, me ayudó a desenredar la camisa y se fue. Y yo me sentí mal. Yo decía, ¿qué onda con mi jefe? Y yo decía, ¿por qué no me dice nada? ¿Por qué? Mínimo que me regañara, no me dijo nada. Y después le reclamé, le dije, no, usted no me dice nada. Me raspé, traigo todo el vaso raspado y me rompí la camisa y usted no me dice nada. Y lo que me dijo me marcó hasta el día de hoy. Porque volteó y me dijo, mira, es que el que no hace nada, no le pasa nada. Y se fue. ¿Y sabes qué? Eso fue una lección de vida. El que no hace nada, no le pasa nada. Y esto mismo fue lo que le pasó a Elías. Todo lo malo que le venía a Elías no era porque no estaba haciendo nada, sino porque estaba haciendo y buscando la voluntad de Dios. Estaba haciendo algo que valía la pena. Estaba tratando de seguir el propósito que Dios tenía para su vida. Y a través de seguir el propósito que Dios tenía para su vida, todas estas cosas malas vinieron a él. Elías había obedecido a Dios. Un día antes había tenido una gran victoria. Estaba en lo alto, nada lo podía parar. Y debido a que hizo la voluntad de Dios, fue que lo comenzaron a perseguir. Debido a que hizo la voluntad de Dios, fue que se le vino el mundo encima. Ahora, con esto, ¿qué te quiero decir? Que hacer el bien tiene un precio. Hacer lo correcto tiene un precio. Y uno de los mensajes que Cristo vino y nos enseñó, o sea que fue su mensaje principal, es que tienes que estar dispuesto a pagar el costo por seguir a Dios, por hacer el bien, por encontrar tu propósito. Fue parte principal de su mensaje. Y en ocasiones es fácil hacer lo correcto cuando vamos conforme a la corriente, ¿verdad? Y todo el mundo hace lo correcto y tú también dices, yo también, y todo va bien, dices, esto es fácil. Pero cuando la corriente está en contra, aún así tienes que hacer lo correcto. Mira, si todos en tu trabajo se roban las cucharas del hotel y tú dices, yo no me las robo, entonces te conviertes en el enemigo del que sí se las roba. Porque tú dices, no, ¿por qué? Y en eso, en todo, ¿verdad? Si tú no eres parte de lo que todo el mundo está haciendo mal, entonces te conviertes en enemigo y entonces ahí las cosas empiezan a salirte en contra, porque se te viene la gente en contra. Cuando tú haces lo correcto, muchas cosas se van a venir en tu contra. Pero una de las cosas que se le olvidó a Elías es que Dios no había terminado con él. Dios tenía un propósito para su vida. Elías está todo deprimido, se queda dormido, deseándose morir, está ahí, hace una enramada, ¿verdad? Y en eso un ángel del Señor se le aparece y le dice, levántate y come. Ahora, Elías dice que se despertó y vio que había comida, se levantó y comió. Y entonces dice que el ángel se volvió a acostar, se volvió a aparecer una siguiente vez. Y esto es lo que le dice en la segunda vez. Primera de Reyes 19:7 dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Levántate y come, prepárate, toma fuerzas, porque aún no has terminado. De hecho, el camino aún es muy largo. Ahora, ¿de qué le está hablando aquí el ángel? Está hablando de destino. Dios tenía un destino para él. Está hablando de propósito. Aunque Elías se sentía terminado, Dios no había terminado con él. Dios aún tenía grandes cosas para Elías, pero Elías no las podía ver. Elías estaba atorado en medio de sus circunstancias actuales. Las circunstancias lo asustaron, lo intimidaron, lo hicieron sentir que era mejor que se muriera. Pero se le olvidó a Elías que Dios era más grande que las amenazas que le habían hecho. A Elías se le olvidó que Dios, el que lo había enviado, ¿verdad? No lo había enviado para avergonzarse. Dios lo había enviado para que la gente lo conociera a él. Elías se le olvidó que Dios podía hacer algo mucho más grande con su vida. Pero a Dios nunca se le olvidó Elías. A Dios no se le olvidó Elías. Y de la misma manera, quizás el día de hoy estás aquí y estás como Elías, ¿verdad? El peso de la responsabilidad es muy grande, el peso de la vida es muy grande, el trabajo es mucho y la paga es poca. Ya no ves lo duro sino lo tupido. No sales de un problema para meterte en otro, surge otro. Y yo quiero decirte, acuérdate de algo, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe tus dificultades. Lo único
de lo que tienes que asegurarte es que estás siguiendo, tratando de seguir a Dios. No te sueltes de su mano. Hay batallas que solo se ganan de rodillas. No hay más. Hay cosas que no puedes cambiar a menos que Dios no mueva su mano. Y lo que nos cuesta trabajo a veces es eso, es llegar con Dios y pedirle: Dios, ayúdame, ayúdame. Si no lo haces tú, ¿cómo? Si tú no mueves tu mano, ¿cómo va a pasar? Te necesito. No, la palabra que a mí me llega es lo que le dijo el ángel. Es lo que más me llega a mí, que le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Yo sé que quizás, ¿verdad?, quieres renunciar. Yo sé que quieres decir que aquí se acabe todo a lo mejor. Pero déjame decirte que no vas ni a mitad del camino. Te espera un largo viaje. Así que prepárate, toma fuerzas, porque aún no has terminado. Dios no ha terminado contigo. Esa es la misma palabra que Dios nos da a nosotros el día de hoy. Prepárate, toma fuerza. Aún no has terminado, aún no he terminado contigo. De hecho, el camino es aún largo. Tengo un propósito para ti. Tengo planes de bien y no de mal para contigo. Tengo un futuro preparado, un futuro con una esperanza para ti. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Confía en mí. Lo que sí te digo que tienes que hacer es: levántate y come, toma aliento, prepárate, porque un largo camino te espera. Así que cuando te sientas que la vida se está poniendo difícil, cuando venga desánimo a tu vida, cuando quieras renunciar, no lo hagas. Recuerda que Dios tiene un plan y un propósito para ti, que Dios saldrá por ti. Más bien, levántate y come, toma aliento, prepárate, porque un largo camino te espera. Mira, el otro día tuvimos la clase aquí de grupos. Si no vas a grupos, yo te invito que vayas, ¿verdad? Es un buen momento para conocer a otros, para escuchar la palabra de Dios. Pero una cosa que me queda clara es que muchos de nosotros, la mayoría, somos extranjeros y llegamos aquí, ¿verdad?, sin conocer el país, sin conocer muchas cosas, y aún no entendemos cómo funciona, ¿verdad?, el sistema. Aún batallamos algunos con el inglés, hay muchas cosas, pero muchos creen que llegando ya llegaron. Y entonces lo difícil del camino es difícil. El trabajo donde estás es difícil. El que no te entiendan, el que no puedas hacer lo que hacías en tu país es difícil. En tu país eras alguien, eras un ingeniero, eras alguien que sabía hacer algo. Llegas acá y llegas a barrer, llegas a limpiar, llegas a hacer algo, y tú dices: es difícil. Te voy a decir algo: si tú estás ahí, eso no es lo que Dios te trajo aquí. Prepárate, toma aliento. Tu propósito está más allá de donde estás aquí, pero el camino todavía va a ser más largo. Así que no te desanimes, sigue adelante. Sigue adelante. Lo primero, ¿verdad?, levántate, come, sigue adelante. Lo segundo, aliméntate de Dios. Mira, la mayoría de los que crecimos en América Latina, o si no también aquí, muchos saben del Chavo del Ocho. ¿Cuántos conocen el Chavo del Ocho, verdad? Todos los que estamos aquí. Y el Chavo del Ocho, ¿cuántos saben lo que comía el Chavo del Ocho? A ver, levante la mano. Una torta de jamón, ¿verdad? Pues les voy a confesar algo. Hoy en la mañana me levanté con hambre y entonces fui a la cocina y me encontré con unos bolillos. ¿Sabe cuáles son los bolillos? Los bolillos son los de la torta del Chavo, ¿no? Y entonces dije, abrí el refri y me encontré un jamón y dije: me voy a hacer una torta del Chavo. Y entonces el día de hoy me desayuné una torta de jamón, ¿no? Había pan, había jamón. Ahora, ¿qué me impedía? Y me la comí con todo el gusto del mundo el día de hoy, ¿no? Y ¿sabe qué? Como tenía hambre, pues me supo a gloria la condenada torta. Y en la historia, ¿verdad?, vemos que Elías está todo fracasado, todo derrotado, y el ángel se le aparece 2 veces. Pero la primera vez, vea lo que sucede. 1 Reyes 19:6 dice: Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera, cuando le habló el ángel, había acabado de hablar la primera vez, un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Ahora, el ángel lo despierta y él voltea, y ¿qué ve? Pues ve la torta de jamón del Chavo. No, ve un bolillo, ve un pan, ¿verdad? Y ¿de dónde salió el bolillo? Pues
¿De dónde salió el pan? Dios lo proveyó, o sea, provino de Dios. Pero no era cualquier pan, porque era un pan que le daría fuerzas para poder seguir adelante. Mira lo que dice que pasó después de que se levantó y comió la segunda vez. Ya es la segunda vez que comió. Dice: Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahora, según lo que vemos en la historia, ¿verdad? Elías huyó primero 2 días, ¿verdad? Y en el segundo día fue que dejó a su siervo. Y ya venía todo desilusionado, venía todo destrozado, pero todavía le quedaban 40 días más. Ahora, ¿qué pasó en esos 40 días que todavía caminó? ¿Se desaparecieron los problemas? No. ¿Dejaron de perseguirlo? No. ¿La presión bajó? Pues no. Durante esos 40 días, ¿verdad? Los problemas seguían. Lo seguían buscando para matarlo. Toda la fuerza del Estado estaba en contra de él. ¿Qué cambió? ¿Sabes qué cambió? Que comió de lo que Dios le dio. Eso que comió le ayudó a seguir adelante. Y más adelante vemos que Dios trata con la vida de los que lo persiguen. Pero es imposible ver la similitud de este pasaje de Elías, de los 40 días, a cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? En el desierto. Jesús ayuna 40 días, está en el desierto, y Satanás viene y lo tienta. Le dice: oye, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras, ¿verdad?, en pan. Ahora, vemos que Jesús tenía el poder, porque después cuando ora multiplica los panes y los peces. Jesús puede hacer eso, pero Jesús responde en Mateo 4:4, dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que hizo Elías fue que comió de lo que Dios le dio. Ahora, lo que necesitamos hacer tú y yo es comer de lo que Dios nos da, de la palabra de Dios. Créeme que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, no solo son palabras, es el poder de Dios. El poder de Dios está encerrado en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios te dice: sigue adelante, no te detengas, yo estaré contigo, yo saldré por ti. No importa cuánto se tarde, no importa que el mundo se caiga a tu alrededor, no importa que el infierno se levante en contra tuya. Si Dios te dijo, Él saldrá por ti. Pero si no sabemos lo que Dios te ha prometido, si no comes de su palabra, entonces cuando vengan los tiempos difíciles, tus fuerzas serán pocas. La misma Biblia dice que nos recordemos y nos hablemos estas palabras en la casa, en el camino, en el trabajo. Repítelas a tus hijos y demás. ¿Por qué? Porque se nos olvida, fácilmente se nos olvida lo que Dios nos dice. Es por eso que nosotros los animamos constantemente, ¿verdad? A buscar a Dios, a orar cada día, ¿verdad? Lee tu Biblia todos los días, porque la vas a necesitar. Llénate de la palabra de Dios. No faltes los domingos, ¿verdad? Ven a Primer Paso, ven a grupos, llénate de Él. Es por eso que les ofrecemos los devocionales, ¿verdad? Puedes escuchar algo de la palabra de Dios, orar con nosotros. Y yo te recomiendo, si no has bajado el app, pues bájalo, ¿verdad? Conéctate con lo que estamos haciendo. Necesitas ser parte de una comunidad que te pueda ayudar y no aislarte, como lo hizo Elías. Elías se sentía solo primero, se llevó a su criado, y no solo eso, lo dejó, ¿verdad? Y anduvo solo. Obviamente que se sentía solo y quería estar solo por la desgracia que sentía en tu corazón. Yo quiero recomendarte, no lo hagas. Ven a los grupos, únete a los voluntarios, sirve, sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en Central, ¿verdad? En los tiempos difíciles, ahí es donde necesitas aferrarte a la palabra de Dios. Y a Elías se le olvidó que un día antes Dios había salido por él. Como a nosotros se nos olvida también que Dios ya ha salido muchas veces por nosotros. Por eso es que hay que estar constantemente recordando la palabra de Dios una y otra vez. ¿Quién es Él y sus promesas? Recordando que Dios es bueno, que Él es lento para la ira, que es grande en misericordia, que Dios está a nuestro favor y no a nuestra contra. Dios es amor, dice la Biblia. Dios nos ama. Dios puede abrir caminos donde no los hay y hacer ríos en el desierto. Dios no ha terminado contigo, pero que no se te olvide lo que Dios ha prometido para tu vida.
Yo no sé qué tan difícil estés pasando, yo no sé qué tan difícil la has pasado, pero hay momentos donde uno siente, ¿verdad?, que todo el mundo se le viene a uno encima, que uno no puede encontrar la respuesta, que tú dices, bueno, ¿y de aquí a dónde? ¿De aquí qué podemos hacer? Yo quiero animarte el día de hoy. ¿Sabes qué? Créele a Dios. Hace unos años, ¿no? Ya bastantes años, ya hace más de 10 años, ya estábamos empezando la iglesia. Te voy a contar esta historia. Y de repente estaba aquí en una junta, me llama Mardia por teléfono y me dicen, oye, te están buscando aquí unas personas, unos americanos, me los pasa por teléfono y me dicen, señor Lira, sí, bueno, venimos a buscarlo de otra ciudad, somos agentes no me acuerdo ni qué, una agencia del gobierno, queremos hablar con usted. Y yo en mi mente pensé, pues alguien de aquí de la iglesia la regó, ¿verdad? O alguien viene a preguntarme por alguien metió la pata, ¿no? Entonces le dije, pues vengan a mi oficina aquí en la iglesia. Me dicen, ¿seguro que quiere que vayamos a la oficina? Sí, vengan a la oficina. Entonces viene aquí a la oficina y entonces llegan y me dicen, bueno, señor Lira, ha habido un fraude muy grande y su nombre está en todos los papeles, ¿verdad? Está en todos los papeles, como si usted hubiera firmado, ¿no? Y me sacan todos los documentos y entonces me dicen, hay un fraude millonario y parece que usted lo hizo. Y entonces me sacan fotos, conoce a esta persona, nada más ha conocido a una persona. Y entonces yo me sentía bien porque el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Dije, yo no hice nada, ¿no? Y entonces me dice, se tiene que presentar a la corte. Me voy y me presento a la corte en otra ciudad donde hicieron el fraude. Y entonces voy con el juez y el juez me dice, bueno, señor Lira, pues tiene que comprobar que usted no fue parte del fraude y pues si no puede comprobar son 30 años de cárcel o $1 millón. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Yo ahí sí dije, empecé a pensar, y mis hijas, ¿verdad? Y estamos empezando la iglesia y entonces en los siguientes meses, ¿verdad? 6 meses me dediqué a juntar pruebas, pero algo me pasó, porque yo empecé a pensar varias cosas. La persona que había hecho el fraude era mi amigo. Esa persona, yo me había quedado en su casa, ahí consiguió mis documentos y todo, sacó copias. Bueno, yo pensaba que era mi amigo, ¿verdad? Y hizo todo el fraude y yo decía, o sea, yo puedo probar que yo no estaba ahí, pero yo no puedo probar que no era mi amigo, ¿verdad? Porque sí era mi amigo, ¿no? O sea, yo lo visitaba frecuentemente, le hablaba por teléfono. ¿Y qué tal si dice, no, es que sí era porque era su amigo y estaban, entonces lo vamos a meter al bote, ¿no? Me ficharon, digo, no me busquen en internet, ¿verdad? Porque a lo mejor aparezco, pero el día que me ficharon, ¿verdad? Me acuerdo que me metieron ese fue el mismo día, me dijeron, señor Lira, pase por aquí. Entonces me metieron con otras personas del mismo caso, yo no conocía, y yo estaba pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? No, y paso, y entonces hay unas celdas blancas, ¿verdad? Solas, con de esos, como pues, con el inodoro de aluminio. Entonces me pasaron y me llevaron hasta adentro, y entonces me ficharon ahí, me tomaron las huellas, me pusieron el numerito, me tomaron la foto, ¿verdad? Y yo estaba pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y entonces ya estuvimos unas horas ahí. Cuando me sacaron, todas las celdas de ida estaban vacías, pero cuando íbamos de regreso y iba atrás, yo estaba diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no tengo que estar haciendo nada aquí. Y entonces le pega el oficial a la puerta de uno de las celdas, ¿verdad? Que estaba así de este lado. Yo voy caminando, y cuando voy caminando y paso, yo iba atrás. El que hizo el fraude, el que era mi amigo, está ya vestido de naranja ahí encerradillo, ¿no? Y ahí se me fue la sangre a los pies. Dije, no, hombre, así también ya me voy a ver yo de naranja ahí adentro, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Empecé a darle vueltas en la cabeza, a darle vueltas en la cabeza. Y en esos 6 meses, de repente un día estaba aquí y de repente empecé a sentirme mal. Dije, algo está mal conmigo, ¿no? Y entonces de repente dije, se me está acelerando el corazón. Entonces estaba pensando que se me estaba acelerando el corazón y se me aceleraba más. Y entonces estaba solo, estaba buscando unas cajas, estaba buscando unos papeles. Y entonces empecé a pensar, me voy a morir, me voy a dar un ataque al corazón. Le mando un mensaje de texto a alguien, y de aquí a la iglesia, le mando a Marta, ¿sabes qué? Me siento mal. Y entonces vienen por mí, me llevan al hospital, a emergencias.
Me ve el doctor y me dice el doctor, no, ¿sabe qué? No tiene nada. Es un ataque de pánico. Tómese una aspirina y se le quita, no hay nada que podamos hacer. Me dio como 2 veces el condenado ataque de pánico en esos 6 meses. Después de 6 meses me tuve que enfrentar, ¿verdad? Con la el district attorney, con la procuradora ahí, y echarme un round y todo. Total, en 6 meses me llegó, era para Navidad, me llegó una carta diciendo que no habían encontrado nada en mi contra, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Me quedé mal. O sea, emocionalmente me quedé desgastado, económicamente tuvimos que pagar abogados. Yo decía, ¿y ahora yo a quién demando, verdad? No hay nadie a quien demandar, no, ni modo. Ya te libraste, ¿verdad?, de la cárcel. Pero yo dije, pero yo ni la debía ni la temía. Y ¿sabes qué? Obviamente que fue un muy, muy mal momento. Y esa sensación me duró mucho tiempo. No creas que se me quitó. Y en eso yo dije, bueno, ¿qué hago? Me siento mal, emocionalmente me siento mal, mentalmente me siento mal, tengo esta presión en mis hombros. ¿Qué hago? Y aunque ya me llegó la carta, me sentía mal. Y entonces yo dije, a ver, Edgar Lira, si alguien que no fueras tú viniera y te contara esta historia, ¿tú qué le dirías? Y yo pensé, pues yo le diría lo que dice la Biblia, que se la creyera, ¿verdad? Y en eso agarré la guitarra y escribí una canción. Y les quiero pedir permiso si me deja cantarla. No es una canción nueva, la escribí hace tiempo, pero deme chance de agarrar la guitarra, ¿no? Así. No desmayes, corazón, aunque sea dura la ocasión, aunque este viaje hoy te sepa soledad, sigue adelante sin parar, pues te queda mucho por andar. Levántate otra vez, deja el lamento para después, seca tus ojos, cobra aliento una vez más, pues aún no has terminado, recién vas a empezar. No desmayes, corazón, es el final, cobra aliento y esperanza, pues aún no has terminado. No desmayes, corazón, no desmayes, corazón, que aún no es el final.